Hola de vuelta. Vamos a continuar con nuestro curso, nuestro super curso de Node.js. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el Route Management en la gestión de las rutas. ¿Qué nos dice esta lectura? Como parte de hacer la arquitectura de tu aplicación, tú la vas a dividir en diferentes secciones para que sea fácil de mantener y extender. Esta división está hecha basada en que una aplicación tiene diferentes recursos como productos o órdenes. Aquí hay una palabra clave: recursos. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando nuestra aplicación web, por ejemplo, alguno de ustedes tiene una aplicación sobre doctores. Entonces, claro, un recurso que vamos a tener es un recurso doctores, otro recurso probablemente medicinas, otro recurso farmacia. En función de los términos del negocio, nosotros vamos a crear estos recursos en programación. Avancemos. Una forma fácil para extender una aplicación web es asegurarnos que los distintos recursos son accesibles a través de URLs dedicadas. Entonces, vamos a ver un poquito abajo qué es una URL en detalle, pero se refiere a esto, ¿no? A lo que nosotros escribimos aquí en el browser. Dice, dos URLs distintas pueden disparar dos partes distintas del código en tu aplicación web. Es importante entender qué es una URL, pero también es importante el otro concepto que viene en juego cuando construimos un API, como son... Uy, no quería eso, quería mi lapicito nomás. Entonces, ¿qué conceptos tenemos? URL. Entonces, una URL es una dirección que el usuario va, es la dirección que el usuario tipea cuando es un usuario que está en un browser. Si es que es un GPS, el GPS va a tener grabada esa URL y la va a mandar por el programa. Si es un collarcito que utiliza un perrito para que nosotros podamos saber dónde está, entonces ese collarcito va a conectar su servidor web. Para saber cómo llegar a ese servidor web, estoy meditando todos hoy, necesitamos tener una URL, ¿no es cierto? Ahora, otro concepto, las rutas. Una ruta es una subsección de una URL y apunta a un recurso específico. Eso es el tema con las rutas, ¿no es cierto? Es una subsección de la URL y apunta a un recurso específico. Dice, hay algunos conceptos adicionales a la ruta, por ejemplo, los parámetros. Dice, un parámetro de una ruta es una parte de la ruta y es usada para identificar un recurso específico. Entonces, aquí para el recurso products, probablemente si solo hago esta products me va a devolver todos los productos, pero yo quiero uno de un código específico. Entonces aquí le digo, ok, quiero específicamente el producto 123. Si es que yo tengo a alguien que maneje personas y su identificador es el número de cédula, probablemente voy a poner /clientes el número de cédula 171282990 o la cédula que sea. Esto le va a indicar al servidor qué lógica de negocio aplicar para devolver esa información de vuelta a nuestro cliente. El otro son los parámetros de consulta, los queries, ¿no es cierto? Un query es una consulta. Entonces dice que estos parámetros están localizados al final del URL y nos ayudan para filtrar el tamaño de la respuesta. Miren esto. Nos dice, para indicar esto, empieza con este. Entonces, y aquí yo pongo todas las cosas que necesite para especificar cómo limitar el tamaño de la consulta. Es muy importante. Imagínense que ustedes en su catálogo de productos tengan 1.000.000 de productos. Entonces, cuando yo pongo /productos, no voy a bajarme el 1.000.000, no voy a mostrar en la pantalla 1.000.000. Probablemente yo voy a mostrar, según el dispositivo, si es un dispositivo móvil, voy a mostrar de 5 en 5. Si tengo una pantalla más grande, voy a mostrar de 10 en 10, de 20 en 20, pero no voy a mostrar el 1.000.000 de productos. Y si quiero que naveguen a través del 1.000.000 de productos, yo voy a paginar. Entonces, con los parámetros de query, yo voy a tener la capacidad de decirle a su paginación, o en este caso nos está diciendo que los productos los ordene descendientemente. El otro
Concepto importante que ya hemos visto desde hace algunos videos es los verbos HTTP. Los verbos expresan el qué. Por ejemplo, cuando yo utilizo un verbo get, le estoy diciendo, oye, vete al servidor, lee los datos de este recurso y me los muestras. También yo tengo otro verbo, por ejemplo, el post. Cuando yo hago un pedido con post a un recurso o una URL, yo le digo, ok, el post significa escribir. Tengo otros verbos que vamos a ver adelante, son 6 verbos. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste una URL, ¿no es cierto? Y cómo tú puedes organizar tu aplicación alrededor de esto. Es muy importante esto. Si entendemos bien esta parte, nosotros vamos a poder definir de una manera correcta y eficiente nuestra API. Nuestro proyecto integrador que estamos haciendo necesita un API. Entonces, con lo que estamos aprendiendo acá, vamos a tener ya los elementos conceptuales para definir cómo construyo esa API. Muy bien, nos dice, una URL tiene muchas partes. Vamos a partirla en pedacitos para ver cómo se utilizan. Aquí está una URL típica. Miren, aquí dice http://localhost 2000/producto/1. Aquí tengo el indicador de query, page igual a 1 and page size igual 20. Entonces, ¿cómo se está conformado esto? Entonces tenemos el esquema, 2 puntos, aquí está authority, luego tengo path, query y fragment. Vamos a ver qué son cada uno de estos. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el scheme es que esta parte indica el protocolo que estamos utilizando. En este caso el scheme es HTTP. Otro ejemplo es HTTPS, que es el HTTPS seguro, FTP, IRC, and file. Entonces, en este momento nos concentramos con este, donde corresponde con nuestro ejemplo, que es esta parte de acá, ¿no es cierto? Esto es el esquema. Muy bien. Ahora dice que el siguiente es, vamos a irnos un poquito más arriba. Ya. Authority dice, la autoridad tiene 2 partes. La información del usuario. Entonces es una información opcional donde yo envío el nombre de usuario y el password. Yo lo he usado típicamente con FTP. Y la siguiente parte es el host. Entonces, en nuestro ejemplo, nosotros tenemos el localhost como la parte del host, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Localhost 2.8000. Es de esta sección, ¿ok? Esto es un host local que me está indicando que usa el puerto 8000. En el web normalmente nosotros utilizamos nombres, ¿no? Google, Microsoft, Facebook, Twitter o la página en la que estemos usando. ¿Qué nos dice aquí ahora? Vamos con lo siguiente. Host. Dice, el host es un nombre amable y algo que tú especificas en lugar de una dirección IP. Una dirección IP es la dirección web y luce como una serie de números, como por ejemplo 127.0.0.1. Dice que esto hace fácil que los routers hagan los pedidos de un web a otro, pero no es human friendly. No está fácilmente hecho para que lo leamos. Nosotros deberíamos aprendernos un montón de números IPs para hacer. Entonces, como no es nuestra forma natural de pensar, nuestra forma lógica es aprendernos palabras. Por ejemplo, tienes www.yavirac.edu.es. Eso va a convertirse en una dirección IP. ¿Cuál es esa dirección IP? No importa. Y si luego cambia, hay toda una parte técnica que se va a encargar de eso. Lo que nos interesa es saber qué es el host. Entonces, hay hosts como el Microsoft.com o como el Yavirac. A eso se refiere el host. Está un poco redundante respecto a lo que ya vimos. Vamos un poquito más abajo. Nos dice el path, ¿no es cierto? El path es la porción del URL
que consiste en 0 o más segmentos, o sea, puedo tener o no, y que cada segmento está separado por un slash. Es muy importante esto, es el slash que está hacia de derecha a izquierda, no el backslash que está en la otra dirección. Por ejemplo, dice en nuestro ejemplo de URL, nuestro único segmento es productos. Vamos arriba a ver eso. En efecto, aquí está productos. Nos alcanza para ponerle una rayita, déjenme ver. Control menos. Voy a bajar un poquito el zoom. Ya. Entonces, claro, aquí está. Esto se refiere a el path. Dice, un segmento tiene el rol de filtrar exactamente qué recursos estamos interesados. Lo siguiente que nos viene acá es el query. Dice, déjenme bajar un poquito el scroll. Dice la porción del query es una pieza opcional del URL que está definido después de este carácter que es el de interrogación. Consiste en un número de parámetros que vienen en parejas, delimitados cada uno con un ampersand o un punto y coma. Nunca he visto un punto y coma, siempre he visto así. Por ejemplo, voy a abrir aquí curso Express. No, una cadena cualquiera. Cuando yo hago clic aquí, miren cómo está esta parte del query, ¿no? Y aquí ya tengo los pares que dice. Dice cliente igual ópera y luego con el ampersand pone otra variable q igual curso. Para concatenar está utilizando el símbolo más. Y miren cómo con este ampersand separa, ¿no es cierto? Source ID, y aquí está otros parámetros que está utilizando. Volvamos de vuelta para acá. Entonces eso es el query. Entonces el query nos dice qué es lo que necesito. Aquí nos dice, por ejemplo, página y el tamaño de la página. Y con eso está limitando que los recursos sean de un tamaño de 20. Si es que yo tengo 1.000.000 de recursos, ok, no importa, yo los voy a mostrar de 20 en 20. Cuando no manejamos eso, un error común es, por ejemplo, no poner esto, no manejar ese concepto y hacer que nuestra aplicación sea muy pesada. Cargar al usuario 5.000 registros, 10.000 registros, es un sinsentido. El último componente dice fragment. Dice, esta es la parte del URL que nos ayuda para ser más específico. Dice, un fragmento típico puede representar, por ejemplo, cómo ordenar los datos en un orden. Listo. El siguiente concepto importante ahora son las rutas. Dice, ahora que nosotros sabemos más sobre qué es un URL, ahora vamos a ver cómo Express nos ayuda a manejar estas partes. Tú aprendiste en las partes previas cómo Express nos permite asociar un verbo HTTP con una ruta específica con productos. Eso lo hicimos en el ejemplo anterior. Y ahora dice qué cosas nos permite hacer Express desde la perspectiva de Express. Entonces, Express nos permite hacer routing parameter. Entonces dice, en un routing parameter en una URL expresa qué es lo que a dónde quieres acceder, a qué recurso quieres entrar. Entonces nos dice, si es que nosotros vamos a esta ruta que dice orders/1 items/2, entonces los parámetros del ruteo son 1 y 2. Entonces el 1 indica que nosotros especificar un orden con una clave única 1 y el 2 pregunta por un orden específico de un ítem que tiene la clave 2. Ahora el siguiente dice
query parameters, ¿no es cierto? Los parámetros de consulta. Dice, es lo que venía después de este carácter, ¿verdad? El carácter de interrogación. Veamos este ejemplo. Aquí nos dice /productos. Aquí está el parámetro. Miren qué parámetros tiene el parámetro page, que es igual a 1, y tiene el otro que es page 6 igual a 20. Entonces dice aquí tú tienes los parámetros page y page 6. Page 6, tamaño de página. Estos dos parámetros, dice, trabajan juntos para ayudarte a filtrar el tamaño que nosotros vamos a devolver en la respuesta. Aquí insiste de vuelta lo que les decía hace un momento. Dice, imagínate que tienes 2 millones en la base de datos. Entonces tomaría mucho tiempo y sería muy grande para mandar. Entonces, por eso un enfoque más claro, un mejor enfoque, es utilizar parámetros de query para limitar el tamaño de la respuesta. Un poquito más, ¿qué nos dice aquí? Nos dice General Pattern Management. Entonces dice manejo general de patrones. Dice, ¿tú has visto rutas simples como productos o como orders 1, items 2? Dice, ahora también puede haber otros patrones como este, ¿no? Que utilice el doble asterisco, que significa tráeme todos. Dice, tú normalmente defines una ruta para asegurar que pedidos que uno request no sean esperados, sean manejados de una manera agradable, y para garantizar que el usuario tenga una buena experiencia, incluso si escribe mal el nombre. Entonces, si yo me voy a una página que no existe, por ejemplo, típicamente me resuelve un 404. Entonces me dice página no encontrada. Lectura y escritura. HTTP tiene diferentes verbos, como get y post, por ejemplo. Estos verbos representan diferentes intenciones, como para leer o escribir datos. Express tiene métodos específicos que nos permiten asociar una pieza de código con un URL y con un verbo específico. Vamos a ver. Parámetros de ruta. Ahora que entendemos un poquito más qué son las URLs, esto es un poco verboso, pero realmente, como les decía al inicio, entender esto bien es la base para definir correctamente nuestras rutas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda Express? Dice, Express nos provee una forma poderosa para definir rutas y asociarlas con diferentes manejadores a esa ruta. Un handler, esta palabra es importante, un manejador, un handler, es una pieza de código que es invocado cuando una parte del código hizo match. Entonces, Express tiene un pattern handler, un mecanismo que nos permite asegurarnos que somos capaces de manejar las diferentes rutas. Entonces dice, let's show, vamos a ver cómo diferentes rutas pueden ser expresadas como route patterns, como parámetros de rutas. Entonces la ruta products, entonces en Express viene como products, con slash acá. Esta que está acá, products 1 and product 114, viene acá con products y el ID. X, Y, Z, es cualquier cosa, viene con el asterisco. Entonces, dice, basados en lo anterior, tú puedes escribir código como el que sigue, por ejemplo, para cuando tengo esto, productos 114. Miren cómo lo expresamos en términos de Express. app.get, miren, products.id, recuerden que era este. De esa manera, el 114 va a venir aquí a esta variable ID. Adicionalmente nos especifica que los parámetros de ruta pueden ser escritos a una propiedad params en el objeto request. De hecho, aquí está request params.id, habíamos dicho esto. Entonces es una propiedad de este objeto
params. Ahora dice query parameters, parámetros de consulta. Express tiene una forma fácil para manejar los parámetros de consulta. Por ejemplo, nos dice que si tenemos una ruta como esta, /productos, aquí está el símbolo de pregunta, page 1 and page 620, dice va a ser escrito en un objeto query, como el que está aquí. Miren, aquí dice products, ¿verdad? Y yo voy a tener en el objeto query la variable page y en el objeto query page size. Entonces yo simplemente al hacer esto yo puedo recuperar cuáles son los valores que están acá sin escribir más. Entonces imagínate que tú quieres crear un request con esta forma, productos page 1 y page 620. Entonces rec.query va a tener estos valores. Aquí está la representación del objeto, ¿no? Page 1 y page 20. Lectura y escritura. Entonces dice, hemos visto ejemplos de pedidos que son hechos en una aplicación web cuando el cliente quiere leer datos, ¿no es cierto? Para eso vamos a utilizar el método get. De vuelta. App, ¿no es cierto? Es el nombre de la aplicación .get /path. Entonces dice, para manejar que un cliente esté enviando datos a una aplicación web, tú necesitas configurar Express. Vamos a ver qué quiere decir eso. Tú configuras Express dependiendo en el formato que los datos vienen. Por ejemplo, si tú estás esperando datos de un formulario HTML, tú puedes configurarlo de una manera. Si los datos en cambio vienen en un formato JSON, tú debes configurar de otra manera. Entonces, miren. Yo debería manejar, por ejemplo, para el primer caso, uso el body parser, require body parser, ¿no es cierto? Y aquí me dice cómo configuro Express para manejar estos datos de entrada. Entonces miren, app use bodyparser.json extended files. Entonces, ¿qué nos dice, no? Dice, mire cómo body parser llama a JSON y dice que esta llamada determina cómo los datos de entrada van a ser parseados, gestionados, manejados. Sí, eso es parse. En este caso, los datos van a ser manejados como JSON. Entonces, ¿qué hace body parser? La función body parser, entonces va a escuchar todos los datos que vienen y una vez que los datos han sido transmitidos, los va a poner como una propiedad en el body del objeto. Vamos a ver el ejemplito. Entonces, tengo los otros verbos también, ¿no? Por ejemplo, tengo el verbo post, tengo el verbo put. Miren cómo yo pongo app post, pongo el path y aquí siempre yo voy a tener un request y un response. Perfecto. Entonces, básicamente, esta lectura nos ha hecho entender y manejar qué es una ruta, los componentes de la ruta, ¿no es cierto? El URL, entender sobre todo qué es el host, las rutas, los parámetros, los queries, los patrones y cómo estos son gestionados en Express. Vamos a ver en el ejemplo cómo nos va. Eso en el siguiente video.